Hola de nuevo gente, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva historia al canal, de Naruto por High School DxD, sin embargo no es tan cliché como la mayoría de historias de este tipo, y, a mí en lo personal me gustó bastante, así que espero que ustedes también la disfruten. También les invito para que se unan al grupo de WhatsApp y al servidor de Discord del canal, donde estaremos pasando el rato hablando de cualquier cosa, y en el grupo de WhatsApp de vez en cuando pasamos animes barra manga barra novelas, y animes para ver de noche, ustedes me entienden. Por si les interesa, los links estarán en la descripción de los vídeos. Por último, cabe aclarar que yo no soy el autor de esta historia, todo el crédito a Fairy Tail Dragon Slayer. En la descripción encontrarán el link a su perfil en fanfiction, y sin nada más que decir los dejo con el vídeo. Prólogo. Déjame contarte una historia, no es una historia demasiado larga, pero es una historia que deseo contarte. Una historia importante, una historia muy importante, que no debe ser olvidada ni por el tiempo ni por quienes la conocen. La naturaleza humana es algo voluble. Los humanos odian lo que no entienden, y los humanos también temen lo que no entienden, por naturaleza. No todos los humanos son así, aquellos que han experimentado el odio y el miedo, y lo superan, son lo que los humanos deberían ser. Humanos que están por encima de sus instintos básicos. Cuando un demonio asalta una aldea, los humanos odian a ese demonio. Cuando ese demonio se sella en un bebé, los humanos odian a ese bebé, porque necesitan algo en lo que poner su tristeza y dolor. Así es a la vez maravilloso y triste, la capacidad del ser humano para fomentar las emociones. Ya sean emociones de amor, o todo lo contrario, y en este caso, la emoción de odio. Los humanos odiarán a ese bebé, le mostrarán a ese bebé nada más que odio, y cuando no puedan odiar al bebé a medida que crezca, harán algo peor que odiar. Pasar por alto. Un niño que no ha hecho nada malo, pero que no sabe nada más que el odio y la soledad, se muere de hambre. No diría muerto de hambre en un sentido físico, porque incluso morir físicamente de hambre sería más misericordioso que este tipo de hambre. Un niño que crece sin nada, sin amor, sin esperanza y sin familia se verá privado de otra cosa. El amor y el compañerismo de los demás, y al no obtenerlo, un niño también crecerá para odiar a quienes los tienen, odiar a quienes lastimaron a ese niño, y odiar a quienes no lastimaron a ese niño. Es el dolor del odio y la soledad lo que haría que ese niño comprendiera el sufrimiento, el verdadero sufrimiento que no puede ser derrotado simplemente con meras palabras. Ese sufrimiento solo puede ser vencido a través de la determinación. Ese niño tuvo que crecer, esforzarse al máximo para probarse a sí mismo ante el mundo, pero más importante, a medida que el niño creciera y se probara a sí mismo, ese niño llegaría a comprender las cosas que muchos humanos dan por sentado. Cautiverio. Todo el mundo nace con ellos, pero muchos los dan por sentado hasta que se van, pero este niño que no conoce ataduras, cuando se le da incluso una, se niega a soltarlas. Ahora, ese niño había formado esos lazos y, a través de esos lazos, ese niño comenzó a madurar y crecer, volviéndose no solo más fuerte, sino aún más decidido a hacer lo que sea necesario para proteger esos lazos. Ese niño era un niño, ese chico nunca se rindió, porque rendirse y perder esos lazos significaba volver a ese infierno de soledad. Después de todo, los humanos son una especie que necesita algo, necesitan algo más importante que comida, agua o incluso sus propias vidas. El ser humano necesita algo que le dé un propósito a su vida, un propósito que lo alimente, le permita dar sentido a su débil existencia y convertirse en algo más que humanos. Tener un propósito es lo que cambia a un humano de humano a persona. El niño encontró su propósito. El niño tuvo un sueño durante mucho tiempo, pero después de formar lazos, el niño finalmente tuvo un propósito. Su propósito no era algo tan mundano como aprender nuevas habilidades o ayudar a otros por la bondad de su corazón, porque el niño que nunca había recibido amor tenía mucho amor propio para dar. El chico se negó a volver al infierno, como el demonio que todos le decían que era.
Ahora amado, el niño preferiría dar su propia vida antes que permitir que otros le quiten la vida a su amigo y lo envíen de regreso a ese infierno solitario. Él fue un fracaso. Sin embargo, el chico fue un gran fracaso, y su primer vínculo, el vínculo más cercano a su corazón en ese momento, trató de separarse de él. Su mejor amigo, que había experimentado el mismo infierno que él, intentó regresar voluntariamente a ese mismo infierno. El niño, que había jurado salvar a su amigo, hizo todo lo que estuvo a su alcance para proteger su preciado vínculo. El fallo. No pudo proteger su vínculo, y su amigo lo dejó para ir a vengarse de la persona que lo había metido en su propio infierno. Si bien el niño sabía del odio, había decidido combatir el odio con amor. Su mejor amigo, que había conocido el amor y luego se enteró del odio, decidió combatir el odio con venganza. El fracaso entrenó y trabajó, más duro que nunca, y durante años ganó más fuerza y habilidad. Se negó a permitir que su fracaso lo detuviera y prometió rescatar a su amigo del infierno, que también sabía que era más horrible que cualquier otra cosa. Mientras tanto, su propia oscuridad interior seguía creciendo, porque no importa cuánto lo intentara una persona, ningún ser humano carece de su propia oscuridad interior. Se hizo más fuerte y volvió a ver a su mejor amigo. No pudo salvarlo, otra vez. Su amo, otro lazo que el niño guardaba con tanto cariño en su corazón, también fue asesinado. El chico, que realmente nunca había perdido un vínculo, porque había pasado tanto tiempo sin vínculos, ahora comprendía el deseo de venganza. Comprendió cuánto duele el dolor de perder a alguien por la muerte, y se volvió hacia la oscuridad en su corazón. Se hizo más fuerte y aprendió nuevos poderes, superando incluso a su maestro, hasta que se encontró cara a cara con el asesino de su maestro. El fallo. Otra querida amiga del niño se sacrificó, proclamando su amor por él, y en ese momento su vida también aparentemente fue despojada de ella. Él tampoco pudo protegerla a ella y, en su debilidad, permitió que el demonio lo controlara. Vencido por el odio, el niño se salvó de sí mismo, por los restos de un vínculo que no sabía que tenía. Derrotó al asesino de su amo, tuvo éxito donde había fallado antes, y se encontró cara a cara con el verdadero hombre detrás del asesino. Los humanos, cuando se les ofrece herir a quienes los lastiman, por naturaleza siempre los lastiman. El chico, que ahora sabía de la venganza y del ciclo del odio, renunció a su deseo de venganza para poder acabar con el ciclo. Perdonó al asesino de su amo y logró cambiar la naturaleza humana tanto en él como en el asesino. Su corazón más fuerte que nunca. No era lo suficientemente fuerte, así que entrenó, y pronto incluso conquistó la oscuridad en su propio corazón. Era uno de los pocos humanos que no tenían maldad en sus corazones, era un humano sin oscuridad propia ahora, un ser de pura luz. Humano en cuerpo, pero ahora en alma, muy diferente a los que vinieron antes que él. Dominó al demonio dentro de él y obtuvo incluso nuevos poderes y habilidades que podrían cambiar el rumbo de una guerra tan fácilmente. ¿Guerra? Sí, el chico se enteró de una guerra, y tal como dije, con sus poderes cambió el rumbo de la guerra a favor de sus aliados. Luchó contra tantos enemigos grandes y poderosos, siempre salió victorioso, hasta que no lo hizo y falló una vez más. Pero, sus lazos siempre se habían mantenido fuertes, y los enemigos que habían sido cambiados por sus lazos y su corazón, salvaron al niño moribundo y lo ayudaron a alcanzar un poder mayor que antes. ¿Dónde está el amigo del chico en todos sus? A su lado, por ahora, sus destinos nunca estuvieron muy separados, a pesar de que lucharon por diferentes razones, cuando se encontraron cara a cara incluso con una diosa, no podían perder. Ganaron la guerra juntos, salvaron el mundo y unieron a todos usando el corazón puro del niño y el deseo de igualar la necesidad de venganza. El niño y su amigo llegaron a las manos. ¿Quién ganó? Después de fallar y fallar, uno esperaría que volviera a fallar, pero finalmente sucedió. Ganó, y más que una simple victoria, su corazón finalmente se conectó verdaderamente con sus amigos y lo cambió. Ya no deseaba venganza, pero ahora decidió apoyar a su amigo y nunca desviarse de su nuevo camino de redención. El mundo se salvó y el ciclo del odio se rompió. Sin embargo, eso no quiere decir que el mundo estuviera a salvo. Vinieron más dioses, algunos de la luna e incluso algunos de más allá, pero el niño que ahora se había convertido en un hombre, nunca se rindió y siempre se mantuvo fiel y fuerte. Ahora era fuerte, era el más fuerte que jamás había vivido. Tan fuerte que nadie podría realmente igualarlo, excepto su mejor amigo, pero a veces el hombre se encuentra cara a cara con un enemigo contra el que no puede luchar, un enemigo contra el que nunca debería luchar.
Este enemigo no quería pelear con el hombre, así que envió al hombre a otra dimensión, porque este nuevo enemigo era un niño que había llegado a ver al hombre como su propio padre. Lo envió lejos, para ayudarlo, enviando al hombre con su única hija a ver otro día. ¿El nombre de ese hombre? Estoy seguro de que lo mencioné, pero incluso si no lo mencioné, estoy bastante seguro de que puedes adivinar quién fue. Ese hombre, era yo. El hombre que contaba la historia habló mientras se sentaba en la cima de una roca, mirando a una mujer más joven con una leve sonrisa en su rostro. Los ojos azules brillaban a la luz de la luna y el cabello dorado se balanceaba suavemente. En el viento, 3 marcas de bigotes en cada mejilla, vestía una chaqueta negra con un pequeño remolino rojo en la espalda, y pantalones de color naranja brillante, su mano derecha cubierta con vendas, mientras colocaba dicha mano contra su barbilla. El hombre se puso de pie y se rió mientras se giraba hacia el cielo y sonreía más ampliamente. Ese hombre es y siempre seré yo, Naruto Uzumaki. Capítulo 2. Nunca te rindas, Isla Senjutsu. Desde que los Youkai supieron sobre las maravillas de Senjutsu y Chakra, se enteraron de la existencia de una isla escondida del resto del mundo que podía enseñar sus maravillas. La isla que tiene un maestro con tanto poder, ubicar el poder de este maestro era la única forma de ubicar la isla en sí. Incluso entonces, era difícil llegar a la isla en sí, ya que la isla estaba ubicada en un lugar que dificultaría el acceso físico para la mayoría de las especies de Youkai, incluso los humanos raros que fueron a la isla. ¡Wow! Este lugar es tan grande, y ese es el monte Oinari en el medio, donde vive el gran sabio, ¿correcto? Preguntó una niña pequeña mientras miraba una isla de escala masiva. La isla, que contenía una jungla extremadamente densa, en realidad contenía múltiples capas de diferentes áreas. El exterior de la isla, su anillo exterior, era el de una playa que rodeaba toda la isla. Luego había una jungla densa, y desde donde estaba sentada la niña, podía ver un anillo de desierto justo después de la jungla. El monte Oinari en el medio era tan alto que llegaba hasta las nubes, llegando tan alto que la cima de la montaña ya ni siquiera era visible. No se permite volar en la isla, así que esto es lo más lejos que puedo llevarte, Fujima, y tienes que viajar a la cima del monte Oinari tú mismo de aquí en adelante. Un perro grande con un cuerpo hecho de un rayo le habló y la dejó junto a la playa de la isla. La niña, Fujimai, no tenía más de 9 años y tenía un cuerpo que coincidía con su edad. Tenía puesta una mochila, llena con solo los suministros suficientes para que le duraran unos pocos días. La bestia relámpago salió volando. Gracias, Kumoatari. No te preocupes, volveré a ser un maestro en Senjutsu. No me sorprendería si domino Senjutsu y Chakra antes de que puedas extrañarme. Fujimai gritó con una gran sonrisa. Resopló para sí misma, antes de darse la vuelta y ver la jungla en la distancia. Ella resopló e hinchó el pecho, comenzando su viaje hacia la isla con confianza. Menos una semana después, Fujimai jadeaba mientras se escondía detrás de un árbol caído, congelada en su lugar mientras sostenía su brazo sangrante, tratando de no llorar por el dolor. Rápidamente se cubrió la boca cuando la bestia que la perseguía pisoteó sus enormes pies y se detuvo junto a ella. Una boca grande y escamosa olfateó el aire a su lado, dientes más gruesos que su brazo asomándose por detrás de sus fauces. La olfateó, antes de comenzar a moverse cuando ella se quedó completamente quieta. Permaneció en silencio e inmóvil durante al menos 20 minutos, antes de soltar un suspiro de alivio. Había criaturas en la jungla que no deberían estar vivas, Fujimai lo aprendió rápidamente cuando se encontró cara a cara con monstruos del pasado lejano el primer día. Resultó que la caminata al monte Oinari era peligrosa al principio, teniendo en cuenta que incluso después de una semana, no había podido pasar la parte selvática de la isla. Una nuez golpeó su cabeza y Fujimai vio un pequeño mono sentado en un árbol, en una rama a 100 pies de altura en el aire, y lo miró con enojo. Malditos monos, estar a salvo en los árboles. Odio a los monos ahora, los árboles son tan gruesos y lisos que es difícil treparlos. A Fujimai le encantaría descargar su ira en uno de los pocos animales más pequeños que ella. La mayoría de los animales en la isla eran de su tamaño, pero muchas criaturas de la isla eran mucho más grandes y fuertes que ella. Ella había estado sobreviviendo comiendo las lagartijas que podía atrapar corriendo, o dejando la jungla y volviendo a la playa para pescar en el océano. El mono se rió de ella, antes de saltar de rama de árbol en rama de árbol. Apareció un gran tigre, y Fujimai se congeló cuando la miró. El tigre parecía tener cerca de 15 pies de altura, grueso y corpulento, con colmillos que podrían desgarrar incluso a un Youkai como ella en pedazos.
Fujimai permitió que sus orejas de gato blanco aparecieran en su cabeza y una cola detrás de ella. El tigre pareció analizarla inteligentemente por unos momentos, antes de mirar hacia el árbol y ver a un mono que había decidido regresar y ver qué estaba pasando. Se movió hacia el árbol, y Fujimai permaneció congelado para tratar de no provocar al tigre. Sangre de Nekosou, gracias. Fujimai nunca había estado más agradecida de tener la sangre de gatos demonios en su cuerpo, ya que le estaba salvando la vida en este momento. Parpadeó cuando vio al tigre caminando por el lado del árbol. Parpadeó de nuevo y miró de cerca, sintiendo algo raro en lo que estaba haciendo el tigre cuando salió corriendo por el árbol. El tigre comenzó a correr hacia el mono en el árbol, que sabiamente decidió que era hora de escapar de verdad. Un chillido de muerte se escuchó momentos después, y la sangre llovió del árbol, antes de que el tigre aterrizara frente a ella con un mono muerto entre los dientes. Arrojó al mono al suelo frente a ella, antes de que comenzara a alejarse, y se fue en busca de presas más grandes que sin duda podría comer. Menos 3 meses después, ya veo, así es como lo hace. Los animales que pueden usar chakra, enfocan su chakra en la parte inferior de sus pies o patas. Los árboles no se pueden escalar por medios normales. Fujimai pensó para sí misma mientras observaba a algunos jabalíes usando chakra en sus cascos para trepar por el costado de un árbol. Un jabalí 5 veces su altura en eso, y estaba trepando a un árbol solo para poder comer una manzana en él. Todavía estaba atrapada en la jungla. Las únicas criaturas pequeñas como ella que podían profundizar más eran aquellas que podían viajar en los árboles, porque adentrarse más en la jungla significaba que estarías entrando en la tierra de las criaturas gigantes. Los antiguos que se aprovechaban de todo lo que entraba en su tierra, la única seguridad estaba en los árboles, algo que ella no podía hacer. Durante casi 4 meses, había estado atrapada en la playa y en el comienzo de la jungla porque no podía trepar a estos árboles. Fujimai miró a un árbol cercano y luego a sus propios pies. Tomó su energía interior, su chakra, y la puso en sus pies antes de empujarla contra el árbol mismo. Hizo lo mismo con el otro pie, antes de intentar pararse en el árbol, y de inmediato resbaló y aterrizó sobre su trasero. Gruñó ante su propio fracaso, antes de tratar de averiguar qué había hecho mal. Mis pies no están limpios, tengo que hacer esto con los pies limpios. Dijo Fujimai mientras agarraba una pieza rota de su ropa y comenzaba a limpiar toda la suciedad de las plantas de sus pies. Echó a correr una vez que terminó de limpiarse los pies, antes de volver a fallar instantáneamente, solo que esta vez su rostro golpeó el árbol antes de tocar el suelo. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. Estaba resbalando, tal vez no estaba usando suficiente chakra. Menos 2 meses después, demasiado chakra rompió la corteza del árbol y te hizo explotar del árbol, muy poco chakra te haría resbalar. Se trataba de encontrar el equilibrio perfecto de chakra que permitiera a una persona adherirse al árbol. Había aprendido la cantidad correcta de chakra en solo 3 semanas de entrenamiento informal, cuando no estaba escapando de los depredadores o viviendo su vida y encontrando comida. Le tomó 3 semanas, pero al menos había dominado el uso de la cantidad correcta de chakra. La cantidad perfecta de chakra te permitió pegarte y tampoco lastimó al árbol. Fujimai sonrió mientras miraba a un T-Rex que deambulaba por su territorio, buscando el nuevo olor que se había mezclado en su territorio. Sin embargo, estaba más arriba de lo que el T-Rex podía alcanzar, y no estaba pensando en mirar hacia arriba. Fujimai tomó una manzana del árbol, la primera manzana que había comido en tanto tiempo, desde que había comenzado su viaje, y su primer bocado fue muy dulce. Una recompensa bien ganada. Sin embargo, incluso aprender la cantidad correcta de chakra no fue suficiente. Mantenerlo y nunca dejar que tu mente se desvíe, eso es aún más difícil que encontrar la cantidad correcta. Me alegro de haberlo aprendido antes de llegar a este punto. Fujimai masticó su manzana, pensando dónde podría estar ahora mismo si no se enteraba de ese hecho. Podría haberse resbalado del árbol y aterrizado justo en el suelo, justo donde los grandes asesinos la habrían querido. Bueno, muy mal por ellos, pero ya no iba a perder el control. Había pasado más de un mes dominando cómo mantener su control sobre la cantidad correcta de chakra. Fue solo un par de horas de viaje en árbol hasta que pudo llegar al desierto en este punto, por lo que se tomó un pequeño descanso antes de comenzar a correr hacia la sección desértica de la isla con una sonrisa en su rostro. Cuanto más se acercaba al desierto, más caliente parecía ponerse la isla, y la jungla empezaba a hacerse más y más rala. Menos 2 años después, esto sigue siendo un infierno. Fujimai se refugió junto a un cactus mientras miraba el desierto que la rodeaba.
Fue una pesadilla en el desierto, porque rápidamente aprendió que el desierto está lleno de más peligros que la jungla. El hecho de que había pequeños depredadores en el desierto era una cosa, pero el hecho de que el desierto estuviera lleno hasta el borde con grandes secciones con algo más peligroso que los depredadores era otra. Arenas movedizas secas. El desierto tenía grandes cantidades de arenas movedizas secas, cualquier paso en este desierto podría hacer que te succionen hasta la muerte. Había visto grandes depredadores, jóvenes, entrar en el desierto solo para encontrar su fin cuando caían en uno de los puntos de arenas movedizas. Había pasado más de 2 años viajando por todo el desierto, viajando entre el desierto y la jungla para poder alimentarse mientras estaba en el desierto. En 2 años, no había progresado. Estaba creando un mapa mental de donde estaban todos los diferentes puntos de arenas movedizas, pero los fuertes vientos cambiaban el diseño del desierto todos los días. Cada vez que mapeaba el desierto, los pocos depredadores en el desierto también eran una perra con la que lidiar. En casi 3 años de estar en la isla, todavía estaba progresando muy poco. Ella había venido a esta isla cuando tenía 9 años y ahora tenía 12 años, su cumpleaños había sido dentro de los primeros 5 meses de estar en la isla. Había esperado que el viaje fuera rápido y fácil, pero ni siquiera había llegado a la mitad del camino para llegar al gran sabio del monte Oinari. Quería darse por vencida, pero si se daba por vencida en ese momento, habría desperdiciado años. Sin mencionar que no tengo forma de salir de la isla, necesito llegar a él. Fujimai pensó mientras salía de debajo de su refugio. Chakra. En casi 3 años, Fujimai había aprendido a sentir cuando se usaba chakra cerca de ella, no podía sentir las cosas con gran detalle, pero podía saber cómo se sentía el chakra cuando se usaba. Sintiendo chakra, Fujimai miró a su alrededor y vio un rinoceronte de buen tamaño caminando por el desierto desde la jungla. Lo vio, y parpadeó sorprendida cuando caminó sobre una parte del desierto que sabía con certeza que estaba hecha de arenas movedizas secas. En lugar de hundirse, lo pasó por encima. ¿Cómo estás haciendo eso? Ya traté de usar lo que aprendí en la jungla, y mis pies aún se hundían. Fujimai vio a la criatura haciéndole algo imposible. Miró sus pies y trató de afinar sus sentidos para ver qué estaba pasando con su mente. No pudo obtener una lectura adecuada del chakra, porque el rinoceronte cambiaba constantemente la cantidad de chakra que usaba y no mantenía una cantidad fija singular como lo haría si estuviera trepando al árbol. Eso era imposible. Para usar chakra, necesitabas mantener una cantidad fija de chakra para hacer uso adecuado de sus propiedades alteradoras. Pero, tal vez me equivoque. Fujimai habló mientras miraba al rinoceronte desafiando su lógica. Estaba en un desierto seco de arenas movedizas, después de cruzar una jungla llena de animales gigantes y dinosaurios, mientras estaba en una isla gigante que estaba oculta del resto del mundo. Cualquiera que sea la lógica que había en el mundo, no estaba en esta isla, la lógica no era lógica y la razón no era razonable en esta isla. Al igual que el chakra de ese rinoceronte, necesitaba ser flexible y cambiante para adaptarse a la isla. Fujimai ya sintió para sí misma y comenzó a caminar hacia el desierto. Ella se hundió en la arena. ¡Guau! Fujimai luchó para salir de la arena usando las enredaderas que se había atado a la cintura y se ató al cactus que estaba usando como sombra. De acuerdo, al parecer necesitaba aprender a caminar sobre arenas movedizas, porque tener una cantidad cambiante de chakra en sus pies también parecía ser la respuesta incorrecta. Al igual que trepar al árbol, necesitaba una cantidad fija de cambio de chakra, por lo que había un poco de lógica en lo que se suponía que debía hacer. Necesitaba un equilibrio que no estaba consiguiendo en este momento, por lo que parecía que ahora iba a experimentar aún más dificultades en su vida. Menos 2 años, 7 meses después, lo hice. Fujimai gritó a todo pulmón mientras cruzaba el desierto, finalmente al otro lado. Le tomó casi 3 meses aprender el truco de caminar sobre la arena, pero después de eso todavía tenía muchos problemas. Para empezar, necesitaba estar usando constantemente su chakra, lo cual era un drenaje masivo de sus reservas de chakra. No podía sobrevivir muy bien en el desierto por la noche, por lo que todos los días terminaba corriendo lo más lejos que podía en el desierto durante gran parte del día. Luego estaba el tema de sus reservas. Solo podía correr mientras tuviera chakra, o moriría, por lo que cuando llegó a la mitad de sus reservas, se le pidió que regresara y saliera del desierto. Le tomó 2 años de su vida entrenar sus reservas de chakra para que fueran lo suficientemente grandes como para poder cruzar la mayor parte del desierto con solo la mitad de sus reservas.
Le tomó casi 3 años, pero después de tanto tiempo y esfuerzo, finalmente logró usar solo la mitad de sus reservas de chakra al cruzar todo el desierto. Millas y millas de tierra, cruzadas en un solo día, ahora que estaba lo suficientemente fuerte para hacer el viaje. Tenía un brillo en los ojos. Le tomó 5 años, pero finalmente estaba en el bosque que rodeaba la base del monte Oinari, había superado la mitad del camino. Se me ha quedado pequeña la ropa, si pudieras llamarlos así en este momento. Fujima y miró su cuerpo prácticamente desnudo. Los jirones de su ropa ya no estaban y su cuerpo había cambiado con los años. Su cuerpo de 9 años había madurado. Su grasa de bebé había desaparecido, reemplazada por un cuerpo entrenado que tenía poca grasa corporal. Todavía tenía una figura pequeña, pero se había desarrollado mucho considerando el hecho de que ahora tenía 15 años. Era una mujer en ciernes cerca del final de la pubertad en este punto, su vida en la isla le había dado el cuerpo del que los atletas estarían celosos. Más tarde ese día, esto es jodidamente imposible, y odio todo. Su día pasó de ser genial a absolutamente una mierda en unas pocas horas. La montaña era imposible de escalar para ella, el lado de la montaña era difícil de mantener con su chakra. Intentó subir por la ladera, pero la montaña estaba demasiado lisa y húmeda para que sus pies se pegaran a ella. Lo intentó durante horas y horas, pero no hizo ningún progreso en ese tiempo que pasó. Estaba cansada y hambrienta, y para empeorar las cosas, crecían en la ladera de la montaña a unos 20 tentadores pies sobre el suelo unas deliciosas bayas que le hacían la boca agua. Su dieta de manzanas, pequeños animales, pescado y otras verduras que había encontrado creciendo en la selva la dejó con un fuerte deseo de comer una baya dulce. Y otro puto mono. También odiaba a los monos, porque vio como un maldito mono trepaba por la ladera de la montaña y se dirigía directamente a las bayas. Podía sentirlo usando chakra, y lo estaba usando exactamente como alguien lo usaría para adherirse al árbol. La roca húmeda no pareció inquietar a la mona en lo más mínimo, ya que se dirigió directamente hacia ella, en su mente, las bayas que se merecía después de su largo viaje por el desierto. Bien, aprendí a caminar sobre superficies de un tigre, y aprendí a caminar sobre arenas movedizas barra agua de un rinoceronte, vamos mono bastardo, muéstrame tus secretos. Fujima y golpeó su trasero contra el suelo mientras observaba a mono con una mirada analítica. Ella descubriría cómo el mono estaba haciendo esto, luego robaría su técnica para sí misma. Perfeccionó sus sentidos y prestó especial atención a los detalles de lo que estaba haciendo el mono. Nada. No estaba haciendo nada especial en absoluto, estaba usando exactamente la misma habilidad que los monos y los animales de la jungla. Al menos, no estaba haciendo nada diferente de lo que ella estaba sintiendo por lo menos. Parece que necesito refinar mi control de chakra aún más, hacerlo aún mejor de lo que es ahora. Fujima y murmuró para sí misma mientras se preparaba para un largo viaje. Esto iba a ser una perra con la que lidiar, pero iba a dominar esto al igual que había superado todas las pruebas que se le presentaban. Este era un desafío no diferente a la jungla o el desierto, en realidad, su objetivo estaba justo delante de ella. Su futuro maestro estaba en la cima de la montaña, su objetivo estaba justo aquí. Menos 4 años después, ella no podía ver nada. Estaba en las nubes ahora, literalmente, mientras escalaba la montaña usando nada más que las puntas de los dedos de las manos y los pies. No podía caminar por la ladera de la montaña con los pies, eso desperdiciaba demasiado chakra. Aprendió algo difícil, sin importar cuánto entrenara, había un límite en cuanto a cuánto podía crecer su chakra con un simple entrenamiento. Había crecido muy rápido al principio, pero ahora su chakra estaba creciendo muy lentamente debido al entrenamiento. Usar solo sus pies para escalar era demasiado agotador para ella, incluso cuando refinó su control de chakra hasta el punto de poder escalar la montaña. No podía ver y estaba helada. Estaba tan drogada que le costaba respirar y tenía mucho frío. Ya no podía subir y bajar la montaña, se había visto obligada a cavar hoyos en la ladera de la montaña cuando quería dormir por la noche. No solo estaba escalando la montaña, también se vio obligada a bajar la montaña solo para que su cuerpo pudiera adaptarse al aire ligero. Incluso ahora, acababa de empezar a subir de nuevo después de subir y bajar 12 veces solo hoy. En este punto, se suicidaría antes que darse por vencida. Había pasado casi 10 años en esta isla, no era más que una niña de 9 años que había venido a esta isla pensando que sería fácil encontrar al maestro y aprender. Ahora era una adulta completamente desarrollada, tenía 19 años y ya no maduraba.
Su cuerpo se había llenado por completo, desde su cintura atlética hasta su cuerpo aún pequeño que aún lucía bastante joven. Apenas medía más de 5 pies de altura, la baja estatura estaba en su genética, pero ahora se había llenado con un pecho modesto. Había refinado el control de su chakra hasta un punto en el que ya no podía compararse con su antiguo yo, era una maestra de su cuerpo. No me voy a rendir, esta montaña no es más que otro desafío, ¿no puedes respirar? Coño, ¿no necesitas algo como el aire, frío? No seas cobarde, puedes manejar un poco de resfriado, no eres un gatito indefenso. Fujimai cantó para sí misma mientras se inflaba. Respiró hondo y, cuando exhaló, dejó escapar un suspiro de chakra caliente para calentarse. Había aprendido que podía cambiar las propiedades mismas de su chakra, no solo convertir su chakra en elementos para hechizos de Youjutsu como usarlo para crear fuego. Cuando cambió la naturaleza básica de su chakra, en lugar de solo hacer fuego, pudo usar mucho menos chakra al convertir su propio chakra en el elemento fuego. Podría usar incluso menos chakra con solo calentar su chakra. Ha pasado la mayor parte de su vida en esta isla. Estaba llegando a la cima. Su dedo medio, cuando lo alcanzó, no tocó la montaña. En cambio, se sorprendió cuando su dedo se curvó y tocó un suelo diferente. Parpadeó y movió su mano hacia arriba, envolviendo el resto de sus dedos alrededor de la parte superior. Levantándose, Fujimai encontró su cabeza por encima de las nubes y vio que toda la cima de la montaña estaba lisa, como si hubiera sido cortada en algún punto. Vio un muro de agua. Vio campos de entrenamiento. Vio jardines. Incluso vio una casa que estaba en medio de todo, vio señales de que alguien estaba viviendo en la cima de la montaña. Después de casi 10 años, llegó a la cima.